Ya, ¿se ve, chiquillo? ¿Se ve la pizarra? Sí, profe, sí se ve. Y aquí tengo, si se fijan, hay una selección de ejercicios que hice yo, que es para que puedan resolver el taller también, ¿ya? Y más o menos lo que podría preguntarse en la prueba. Así que vamos a partir por esto. Algunos son de bueno, la mayoría son, si es que no todos, sí, son todos de una guía que subió la profesora, ¿ya? Ya, el ejercicio 9, ¿qué nos dice? Dice que hay que calcular esa suma. Ya nosotros hemos estado calculando sumas parciales, ¿cierto? De sucesiones geométricas y aritméticas. Ya, y estas sumas, este signo que está acá, también significa sumar, ¿cierto? Que yo voy a sumar ¿qué cosa? Esto sería como nuestra fórmula y voy a ir reemplazando desde el 1, aquí es de donde comienza, hasta donde termina. Ya, eso significa esto. Voy a sumar reemplazando desde el 1, que es el primer término que voy a reemplazar, hasta el cuarto término. ¿Ya? Y voy a intentar de trabajar esto para que se me sea mucho más fácil. No sé si ustedes vieron ya alguna sumatoria y cómo se desarrollan. Por ejemplo, si yo tengo, si yo tengo esto, por ejemplo, y aquí fuese k más uno, ya esto yo lo puedo separar, ya yo la puedo separar en dos sumas. Cuando hay suma o resta, yo puedo hacer esto. Sería eso y otra suma que sería también desde el 1 hasta el 3 de eso, ya de ambos términos. Entonces yo calculo esa suma, después le sumo esa suma, ¿ya? Eso es lo que habría que hacer. Entonces, tomamos el primer ejercicio. Ahí va a quedar un poquito más claro, ¿ya? El primer ejercicio es este, ¿ya? Entonces, una de las recomendaciones acá es que ustedes primero desarrollen el cuadrado de binomio que hay acá. ¿Para qué? Para que nos queden tres sumas. Entonces yo voy a separar después por esas sumas, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer es desarrollar este cuadrado de binomio. Entonces lo voy a desarrollar eh, aquí abajito, ¿ya? Entonces, k menos 1 al cuadrado va a ser el primer término al cuadrado, que ahí tienen que acordarse cómo desarrollarlo, ¿cierto? Menos, por ese signo, el doble de ese término por ese término. ¿Ya? Entonces sería 2k. Y siempre más el segundo término al cuadrado. Entonces ahora me quedó eso desarrollado, ¿cierto? Entonces ahora yo puedo reescribir esa suma. ¿Ya? Yo puedo reescribir esta suma de acá. Entonces yo la voy a escribir, en vez de escribir k menos 1 al cuadrado, yo voy a escribir k cuadrado menos otra suma, ¿cierto? La voy a separar en tres sumas. 2k, ¿cierto? Más, y la tercera que está acá, ¿ya? También está el 4 de 1. ¿Se fijan lo que hice? Solamente desarrollé ese cuadrado de binomio para yo tener sumas, que es lo que quiero separar, o sea, para poder ocupar esta parte, ¿cierto? La voy a separar en tres sumas distintas. Ya, no sé si hay dudas de eso, de esta separación. Pasar desde esto a esto. ¿Ninguna duda? Solo hay sumas, ¿ya? Se fijan, quedó esa suma, le resto esa suma y le sumo esa suma. Ya, y aquí, por lo que revisé en las diapos de la profesora, parece que no les va a hacer ocupar fórmulas. No estoy seguro todavía, ya, pero como les digo, si en la prueba apareciera algo con fórmulas, yo les voy a grabar un video utilizando la fórmula para resolverlo. Por ahora, como solo son números chicos, lo vamos a resolver así. Miren. El primer término, esta parte de acá, tengo que ir reemplazando el 1, después el 2, después el 3 y después el 4, hasta terminar, ¿cierto? Porque el 4 es el último. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero reemplazo el primer término que sería el 1. Entonces, esta parte la voy a marcar con rojo para que no entiendan. Esa parte de acá va a ser
el 1, primer término al cuadrado, acuérdense que esto significa una suma, más, sigo, el segundo término al cuadrado, porque estoy reemplazándolo ahí, más el tercero al cuadrado, más, y hasta el cuarto, ¿cierto? 4 al cuadrado, ¿ya? Entonces, esta parte de acá representa todo eso. Desde el 1 hasta el 4 lo elevo al cuadrado. ¿Se entiende eso, chiquillos? Pero que me digan al tiro si se entiende esa parte. Para ver si... Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, Entonces, se entiende. si fuera, por ejemplo, de aquí, desde el 1 hasta el 10, yo tendría que escribir 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 6 al cuadrado, hasta el 10, ¿ya? Entonces, cuando el número es muy grande acá, a mí me recomiendan usar fórmula. Por eso les digo, si es necesario usar fórmula, yo les voy a subir un video cómo se utilizan, ¿ya? Eso lo va a depender del examen. Entonces, la primera parte, que es esa, es toda esa suma, ¿ya? Entonces ahora la voy haciendo con colores para que me vayan entendiendo, ¿ya? Ahora vamos a resolver esa parte. Ya la voy a escribir aquí abajito. Entonces, ¿qué hago primero? Desde el 1 hasta el 4 de vez tengo que reemplazarlo acá. Entonces, el primer término va a ser 2 por 1. Como sé que es una suma, yo tengo que sumarle el 2 por el 2, que sería el segundo número, más 2 por 3, más 2 por 4. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces empecé en el 1, ahí está el 1, seguí con el 2, después el 3 y hasta el 4, porque ahí nos dice hasta dónde llegamos. ¿Ya? Entonces tenemos esa parte y esa parte. Ahora vamos con la tercera. Y aquí nos va a aparecer algo que ustedes tienen que saberlo, que es otra fórmula que tienen que saber, ¿ya? O sea, la primera que supimos es remarcar eso, que yo lo puedo separar en dos, ¿cierto? Y hay otra más que cuando yo aquí no tengo un K, ¿se fijan? Está solo un número, ¿ya? Cuando esté solo el número, yo lo que voy a hacer es multiplicar este número con ese número, nada más. Ya aquí lo voy a marcar con azul. Yo voy a multiplicar eso por eso. O sea, mi resultado sería 4. Solamente 4. Yo no tengo que sumar nada más porque no puedo ir reemplazando desde el 1 hasta el 4, porque aquí no hay un valor de K. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, si tuviese otra suma, supongamos que es desde el 1 hasta el 15, y aquí hay un 2. ¿Cuánto sería el resultado? Según lo que le acabo de explicar. 30. ¿Cuánto sería el resultado? ¿Cuánto? 30. 30. Directo, ¿cierto? No tengo que sumar nada más porque yo no puedo ir reemplazando, ¿ya? Entonces, cuando sea la suma, desde donde parta hasta donde termine, y de un número solamente, yo solamente multiplico el A por el N, ¿ya? Nada más. Entonces, el resultado en este caso es 4. Y ahora que yo ya tengo la separación de todos, tengo esa parte, la parte verde, ¿cierto? Y la parte azul, ¿qué tengo que hacer? Ocupar estos signos que están acá. Entonces, primero voy a calcular el rojito, ¿ya? Voy a tratar de que me entiendan con los colores, ¿ya? Entonces voy a ocupar el rojo. Entonces sería 1 al cuadrado, lo voy a separar ya, más 2 al cuadrado, que sería 4, lo voy a escribir al tiro. 4 más 3 al cuadrado, que sería 9, más 4 al cuadrado, que sería, otra vez lo escribo, que sería 16, ¿cierto? Entonces la primera parte yo solamente estoy sumando. Y esto tendría que sumarlo nomás. ¿Cuánto me da eso? 30. 16, 19, 4, 30, ¿cierto? 30. 30. Ya, entonces la primera parte es 30, esta parte. ¿Ya? Ya, la segunda parte. Ahí ustedes se pueden ordenar una hoja, ya yo te lo estoy tratando con colores para que me entiendan. Entonces sería 2 por 1, 2, más 2 por 2 son 4, más 2 por 3 son 6, más 2 por 4 son 8. Ya, entonces aquí, acuérdense que esto es una suma. Tengo que sumarlo y me da 8, 10, 16, 20, 20. ¿cierto? 20.
Súper bien. Y el tercero, ¿cuánto da? 4 solamente. 4. ¿Ven? Entonces ahora tengo que realizar la suma, po. Sería lo que está aquí, que sería 30, ¿cierto? Menos lo que está acá, que sería 20. Voy a insistir con los colores ya para que me vayan entendiendo. Sería 20. Y el que está acá, que sería 4. Otra vez. Quiero insistir con los colores. Ya, ahí, para que me entiendan qué es lo que estoy sumando. Ya, entonces el resultado de eso sería 30 menos 20, que sería 10 más 4, que son 14. Entonces, esa sería la suma de todo eso. ¿Ya? La suma desde k igual 1 hasta 4 de k menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Eso significa. Entonces aquí yo solamente lo estoy separando para hacerlo mucho más fácil, porque tengo que ir haciendo cálculos mucho más chiquititos, ¿cierto? Sino que ojalá sean ordenados nomás cuando hagan esto. ¿Ya? Y también conocer esto. Conocer que si tengo una suma la separo y que si tengo un número acá, solamente es la multiplicación de esos dos. ¿Ya? No sé si se entendió, si se entiende con los colores para que no haya confusión después de dónde saqué ese cálculo, dónde saqué ese cálculo. ¿Se entiende, chiquillo? Sí, profe. ¿Sí? Hay Sí, algunos profe. que son más largos, algunos son más largos ya porque son sumas y se vuelven 3, 4 sumas, entonces un poquito más largo. Ya, mire, el segundo pareciera un poco más complicado, pero incluso es más corto que el primero. Lo vamos a hacer en otra hoja para que quede espacio. Ya, el segundo sería desde k igual 1 hasta 3 de menos 1 elevado a k por 2 elevado a k. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Qué es lo que significaba esto? El K1 y ese 3 arriba. ¿Qué es lo que significa? De dónde parte hasta que ¿Hasta cuál termina. llega, cierto? Sí. Ya, si fijan acá no tengo suma. Entonces hay una multiplicación, no podría separarlo. Entonces no lo voy a separar. Hago tal como está. Entonces el primer término que voy a reemplazar es el 1. ¿Ya? Entonces voy a escribir menos 1, que es el que está ahí, elevado a 1. Por S2 elevado a 1. ¿Qué más seguiría? ¿Qué tendría que ir acá? Acuérdense que esto es una suma. Más. A ver si me pueden decir lo que viene. ¿Qué tendría que poner acá? ¿Qué término iría acá? ¿O cómo lo escribo? Partí con el 1. ¿Cuál vendría ahora? Menos 1 elevado a 2. Luego, Muy, muy bien. Menos 1 elevado a 2. Es importante el menos 1 elevado a 2 que esté entre paréntesis ya, porque ahí se eleva el menos 1. Por 2 elevado a 2. ¿Ya? Más. Y ahora, ¿cuál me falta? El 3. Sería menos 1 elevado a 3 por 2 elevado a 3. Y ahí ya tengo la suma. Entonces ahora lo único que me queda hacer es ir resolviendo esas multiplicaciones chicas, ¿cierto? Y después sumar todo. Entonces, menos 1 elevado a 1, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1, ¿cierto? Si está en número impar es menos 1. Por 2 elevado a 1, que es 2. Lo vamos a dejar tal como está, ¿ya? Más menos 1 al cuadrado, ¿cuánto sería? 1. 1. ¿Cuánto da? Menos 1 al cuadrado es 1, ¿cierto? 1. Por, y 2 al cuadrado es 4. Más, bueno, ahí depende el resultado que nos deis, ¿cierto? ¿Cuánto es menos 1 al cubo? Como es impar, queda menos 1, ¿cierto? Por 8. Y ahora con las multiplicaciones, no se van a confundir aquí ya con errores de primero sumar antes de multiplicar, ya, primero todo eso. Entonces, menos 1 por 2, 2. Más, menos 2, profe. ahí. Así era para lo que dicen todos los profes, era para ver si estaban atentos, ¿cierto? 1 por 4, 4. 4.
¿ya? Y menos 1 por 8 son... Menos 8. y ahora sumo. Menos 8, menos 2, son menos 10, más 4, menos 6, 1. Entonces la suma sería menos 6. Se fijan, no son tan complicados, por lo menos los que están ahí en la guía son así. Ya no es necesario aplicar fórmula. Ya, y les vuelvo a insistir, si hay que aplicar una fórmula en la prueba, yo les voy a dejar un video de cómo se aplica, ¿ya? Eso sería con el primer ejercicio. Ya, vamos con el otro tipo. Ya, dice, encuentre la suma aritmética parcial. La suma aritmética parcial. ¿Qué quiere decir? Fíjense acá, que acá no tenemos, no están separados como por coma ni nada, ¿cierto? Me dice que sume todo eso, ¿no? Lamentablemente no puedo meter eso en el 1, el 4, el 7, el 10 y el 3 a la calculadora y sumarlo. Podría hacerlo. En realidad, esa suma es súper fácil porque son 5 números, no son números grandes, ¿cierto? Yo lo podría sumar. Pero obviamente tengo que utilizar eh, la forma como lo hemos estado haciendo acá, ¿ya? No sé si recuerdan la fórmula de la suma cuando es aritmética. Entonces ahí les da el tips, ¿cierto? De que es aritmética. ¿Alguien se acuerda de la fórmula? Si no se acuerda, Era la anoto nomás, ¿ya? Ya, la era suma sí, siempre se escriben así, ¿cierto? Va a ser igual a n partido 2. Bueno, no es necesario que se la aprendan, ¿cierto? Porque las pueden revisar mientras estén haciendo la prueba. Ya, n menos 1 por d, y ahí sí. ¿Ya? Entonces, la suma parcial yo la calculo así. Entonces, ¿qué suma tendría que ser acá? ¿Quién sería n si yo tengo que sumar el primero, en el a? el último término, ¿no? El último término tendría que escribir s sub 13 o, O sea, o- no. O sea, el orden. Sería el 13 sería el quinto término, si no me equivoco. ya. Cuando yo escribo, por ejemplo, s sub 3, significa que yo voy a sumar los tres primeros términos. ¿Ya? Si escribo s sub 10, voy a sumar los 10 primeros términos. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué tendría que escribir para yo sumar esto? ¿Cuántos son los primeros términos? O sea, en realidad son los únicos términos. ¿Cuántos Cinco. son? Cinco. 5. ¿Ya? Entonces, en realidad, lo que yo voy a calcular es la suma de esos 5. ¿Ya? Voy a calcular la suma de esos 5. Ya, acuérdense que aquí hay dos fórmulas, una para la aritmética y una para la geométrica. Aprovechemos aquí, pues, ¿cómo yo sé que esta es una aritmética? La primera, si es que se acuerdan. Aprovechemos esa pregunta. Porque por cada número su diferencia es 3. Muy bien, ¿cierto? Esa es la forma de saber. Entonces, yo sé que tengo que calcular el d, ¿cierto? ¿Se fijan? En la fórmula hay un d, hay un n y hay un a1. Yo tengo el n, porque sé que son 5. Tengo el a1, porque sé que es el primer término. ¿Qué me falta para yo poder aplicar la fórmula? El d, ¿cierto? Y usted me acaba de decir que el d vale 3, ¿me dijo? 3. Entonces, ahora yo puedo ya ocupar la fórmula. Entonces el S5 va a ser igual, o sea, la suma de los 5 términos sería igual a n partido 2, que sería el mismo 5, ¿cierto? Partido 2 por 2 por A1. ¿Y quién es A1? Uno. El 1, ¿cierto? Ya, más n menos 1. Ya, yo lo voy a escribir igual. N menos 1, que sería 5 menos 1, ¿cierto? NSS, por D, que sería 3. ¿Ya? Y ahora solamente me queda desarrollar. 5 partido en 2, por 2 por 1 son 2, más 5 menos 1 son 4, ¿cierto? Y 4 por 3 serían 12. 14. Ah, 12. ¿Ya? Sí, podría sumarlo directo, el que quiere lo hace más rápido aquí, ¿cierto? Pero yo lo trato de hacer paso por paso. Entonces sería 5 partido en 2 por 14, ¿cierto? Y aquí el que gusta, si quiere, multiplica 14 por 5 y después divide por 2,
O si no, primero simplifica acá, ¿cierto? Por 2 y aquí queda 1 y aquí queda 7. Y multiplica 7 por 5. 7 por 5, 35. Partido 1, que no es necesario escribirlo, ¿cierto? Entonces sería eso. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Veamos, y lo podrían revisar ustedes ya, como son poquitos números, ustedes toman la calculadora y los pueden sumar, pues. ¿Ya? Sería 10 más 13 son 23, más 7 son 30, más 4 son 34 y más 1 35. Entonces está bien, ¿ya? El sumar los primeros 5 da 35, ¿ya? Claro, ustedes me pueden decir, o le pueden decir al profe, pero ¿para qué ocupo una fórmula si tengo que sumar 5 números? Claro, como son 5 es fácil, pero si me dice sume los 100 primeros números, ahí es más complicado. Tendría que meter 100 términos a la calculadora o 1000 términos a la calculadora si quieren que sume los primeros 1000, ¿ya? En este caso lo que quiere no es que ustedes sumen directamente los 5, sino que apliquen la que han aprendido, ¿ya? Entonces, cuando son poquitos términos, yo les recomiendo que lo revisen. Apliquen la fórmula, lleguen al resultado y después lo revisen sumando para ver si nos da lo mismo. Si no les da lo mismo, significa que, que se equivocaron en la fórmula o en algún dato por aquí, ¿ya? Eso. El B es básicamente lo mismo, ¿ya? Lo vamos a hacer aquí mismo, como es cortito. Ya, el B, ¿qué tendría que calcular entonces? ¿Qué suma? ¿Ese cuánto? ¿S6 o no? S6. Muy bien. Ya, ¿y qué tengo todos los datos para reemplazarlo en la fórmula? ¿O hay alguno que me falte? ¿Tengo el N? Sí, ¿cierto? Un 6. Falta el Dentro discriminante. No, Discriminante. la diferencia. la Eso. diferencia. La diferencia, sí, diferencia, ¿ya? Bueno, si lo entiende y no era el nombre, no importa, ¿ya? Pero que se entienda lo que quiere decir. Entonces me falta el D, yo entendí que era el D. ¿Ya? ¿Cuál es el D del B? ¿Qué tendría que ser? 20. ¿20? Menos 20. Menos 20. Digo, menos 20. O sea, Cuidado ahí, ya no es que yo tome cualquier término y le reste cualquiera, sino que siempre es el siguiente menos el anterior. Ya, o elijo un término y lo resto el anterior y me da el D. Ya en este caso me da menos 20, ¿ya? Entonces el D va a ser igual a menos 20. ¿Ya? Ahí está. Entonces ahora puedo resolverlo. Entonces sería n partido 2, que sería... ¿Cuánto? Ya, ustedes me lo van a completar la fórmula. ¿Cuánto es? 6 partiendo. Ya, bien. 6 partiendo 2. Abro paréntesis. 2 por... 131. Bien. Más n menos 1, que sería... ¿Qué resta que hay aquí? 6 menos 1. 6 menos 1, bien. Por d. Sería... 20. Menos. Súper bien. ¿Ven? Entonces ahora puedo ir trabajando. 6 dividido 2, ¿cierto? Lo puedo escribir como 3. Y aquí me van ayudando con la calculadora, ¿ya? Para no ir... Bueno, 2 por 131 no es tan complicado, ¿cierto? Sería 262 más... Ya, 6 menos 1 sería 5 y 5 por menos 20. ¿Cuánto es? 5 Menos por 100. menos 20. Menos 100. ¿Menos 100? ¿Menos 100? Sería 6 menos 1, 5 y 5 menos 2 son 10, ¿cierto? Bien. ¿Qué más? Tendría que ser esa resta, ¿cierto? ¿Cuánto sería? Facilito. 162. 62. Y aquí ahora 162 por 3. 486. 86. ¿Cuánto? ¿4? 486. 86. Ya no sé si alguien lo quiere revisar, porque si nos equivocamos, la idea es que veamos dónde nos equivocamos. Si alguien puede sumar estos numeritos, los que están acá arriba, los 6, por favor, que tenga el celular a mano. ¿Cuánto les da? ¿Da o no da? Sí, sí, da. Da
Ah, 486. Da bien entonces. Ah, ya. Ya, entonces el resultado, ahí yo digo, ah, está bien entonces. Da aprovechar de que son pocos datos para comprobar, ¿ya? La idea es que lo comprueben, es mucho más fácil. Ya, ese es otro tipo de ejercicio. Eso es para la aritmética, ¿ya? Aritmética, acuérdense. Pero también tenemos para la geométrica, ¿ya? Geométrica. Ya, aquí vamos a hacer dos ejercicios. Uno que igual es más complicado que el otro porque son fracciones, ya, y generalmente cuestan un poco más las fracciones. Fíjese acá que dice geométrica. Entonces a mí ya eso me da una forma de cómo empezar el ejercicio. ¿Qué tenía que pasar para que fuera geométrica? ¿Qué tenía que pasar para que fuera geométrica? A diferencia de la aritmética. En la aritmética restábamos, ¿cierto? Aquí ¿Qué había que hacíamos? dividir. Ya, había que dividir. Ya, yo les voy a contar algo. Hoy día yo estaba haciendo este ejercicio y estaba dividiendo mal, pues. Y yo decía, ¿por qué no me da si había que dividir? Y era porque estaba dividiendo el primer término dividido el segundo término. Y no es así. ¿Cómo es? Tienen que decirme. El segundo, lo que sea, el segundo con el que venía antes. ¿Cierto? Ya, era eso. Y créanme que estuve como 15 minutos pensando de por qué estaba malo el ejercicio. ¿Ya? Y era solamente porque estaba desconcentrado y tomé ese y lo dividí ese y nada más. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Elijan uno y siempre es el anterior. Para la aritmética, yo resto el anterior. Para la geométrica, yo divido el anterior. ¿Ya? Entonces tomemos los más fáciles. ¿Para qué voy a tomar el 1,81 y el 1,27? Quizás se me complica más, mejor tomo los primeros. Porque ya me dice que es una geométrica, ¿ya? Entonces no necesito estar probando con todos para ver si es geométrica. Si a mí me dijera, encuentre la suma parcial, sin apellido, yo tendría que ver cuál de las dos es, si es una aritmética o es una geométrica, ¿ya? Pero aquí como me dice que es una geométrica, yo no necesito estar buscando si se repite aquí el R, si se repite acá y si se repite acá, ¿ya? Solamente tomo dos términos listos. Entonces voy a tomar, acuérdense que aquí es una R de razón, va a ser igual a un término que sería un noveno y lo divido, lo voy a escribir así, por un tercio, ¿ya? Y ustedes saben que cuando hay divisiones de fracciones, yo lo puedo escribir así, ¿o no? ¿Sabían eso? Yo Sí, según profe. yo como que lo invierto, ¿cierto? Sí. Entonces, esto yo lo puedo simplificar acá. Aquí me queda un 1 y acá me queda un 3, ¿ya? Entonces sería 1 por 1, 1 y 3 por 1 sería 3. Entonces mi R vale 3. ¿Por qué estoy calculando un R? ¿Cuál era la fórmula? La fórmula para las sumas parciales cuando eran geométricas era así. N 1 menos R. ¿Ya? Así. Ya, ese es para cuando son geométricas. Entonces, fija, necesito R, necesito A1 y necesito N. ¿Ya? Entonces ahora tendría que aplicar esta fórmula. Ahora quiero que me digan qué numerito lleva acá abajo en la suma. En el A, estoy haciendo el A. 4. ¿4? Bien. 4, ¿cierto? Porque los primeros cuatro, o sea, los cuatro términos yo los voy a sumar. ¿A qué es igual? ¿Quién es A1? Un ¿Quién tercio. es A1? Un tercio. Un tercio. Bien. Por. ¿Quién es? eh, va. 1 menos. ¿Quién es R? Es Un tercio. un tercio, ¿cierto? Y, es- y ese está elevado. Disculpen que le puse un paréntesis antes. ¿El un tercio cuánto está elevado? A, Otro. a A 4. 4. Bien. ¿Ya? Ahí tienen que ir teniendo cuidado ya, porque son varios. Y acá es 1 menos el R que sería un tercio. Y aquí yo les recomiendo que cuando se formen cosas así, ustedes vayan a otra parte de la hoja, ¿cierto? Y la calculen aparte. Y después vuelven a escribir lo que les quedó.
Entonces yo voy a escribir aquí ese cálculo, que sería 1/3 a la cuarta. ¿Eso cuánto sería? Es lo mismo que 1 elevado a 4 y 3 elevado a 4, ¿cierto? Entonces 1 elevado a 4 es 1. Y el 3 elevado a 4, ¿cuánto es? 81. 81, ya. Entonces, esta parte de aquí es 81, ¿ya? ¿Qué otro cálculo tendría que hacer? Este de abajo, ¿ya? 1 menos 1/3. ¿Cuánto sería? 2 partido tercio, ¿no? Ya, sí. Sería 3/3 menos 1/3 sería 2/3, sí. 2/3, ¿ya? Entonces tengo ese cálculo de ahí. Entonces ahora voy acá y lo reemplazo. Solamente lo hago para no estar haciendo todos los cálculos aquí. Sería 1/3 por la parte de arriba me quedaría 1 menos 1 partido 81, ¿cierto? Y la parte de abajo me queda 2/3. Todavía me falta un cálculo ahí, pues. Entonces voy acá y voy a hacer ese cálculo. ¿Cuánto es 1 menos 1 partido 81? 80 partido 81, ¿no? Sí, 80 partido 81. Ya, si quieren sacan el mínimo común aquí, entonces para llegar a eso. Algunos amplifican aquí y es más fácil, ¿ya? Entonces 80 partido 81, esta parte de aquí. Entonces ahora yo esa parte, ahora me va quedando un poquito más lindo el ejercicio, porque estaba medio feo. Entonces la parte de arriba es 80 partido 81 y la parte de abajo es 2/3. Entonces lo que tengo que hacer ahora es ese cálculo. Y ese cálculo de ahí, voy a escribir acá. 80 partido 81 dividido 2/3. ¿Ya? Es mucho más fácil escribirlo así. O lo que hacen algunos también es que multiplican los extremos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Es lo mismo en todo caso. ¿Ya? Entonces, acá ustedes, como es una división de fracciones, yo puedo invertir el segundo término, ¿cierto? Y ahora puedo simplificar. El 2 con el 80, acá abajo sería 1, y acá abajo 40. Y el 81 con el 3 me quedaría 1, y acá abajo 27. Sí, 27. Ya, entonces ahora multiplico. 40 por 1 es 40. 40. 40 partido 27, ¿no? Exacto. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, si quieren lo dejan así o lo escriben como decimal, pues dependiendo si lo meten al cálculo. Yo prefiero dejarlo así porque todos los términos están escritos como fracción, entonces déjenlo como fracción. ¿Y a cuál podría haber sido la dificultad acá? Ir haciendo estas restas que son de fracciones, ¿cierto? De repente uno se confunde y se puede equivocar en las fracciones, ¿ya? Si fijan, hicimos 3 cálculos aquí al ladito para no nos confundirnos, ¿ya? Entonces al final el resultado sería 40 partido 27. Pero esta parte, ¿cuál es? Es solo eso. No lo voy a no lo vamos a dejar como que el resultado final, porque ¿qué me falta ahora? Esa parte, ¿cuál parte es? Es solo esa parte, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el S4 es igual a 1/3 por ¿cuánto? Esa parte que está aquí, ¿qué es esa? ¿Se entendió, no? ¿Se entiende, chiquillos? Que esa parte solamente es eso. Y me faltaba todavía multiplicar por el 1/3. Entonces ahí está, ¿ya? Sería entonces 40 partido 81, si no me equivoco. Y ahí, ese es el final, ¿ya? ¿Dudas con ese ejercicio? Se fijan solo en aplicar fórmula. No, no es tan complicado. ¿Alguna duda con ese ejercicio? Para que sigamos, nos quedan 2 ejercicios. ¿Ninguna?
Ya, después si quieren lo pueden revisar, ¿ya? Vamos a pasar al otro. Este ya es como un problema. Ya, esto también, yo creo que uno de estos va a entrar. Ya, chiquillo. El 12, ya tenemos que aplicar la materia que conocemos. ¿Ya? Aquí hay que dominar bien cuáles son las fórmulas, conocerlas por lo menos. Como les digo, no hay que aprendérselas de memoria porque no es necesario, pero conocerlas, ¿ya? Fíjense en lo que me dice. Dice que A sub n es una sucesión aritmética. A mí eso ya me sirve harto, ¿cierto? A mí me sirve muchísimo eso. ¿Qué más dice? Con d igual 2. Entonces yo sé que el d vale 2. De modo que S10, dame un segundito, chiquillo, cortito. Ya, disculpen, chiquillo. Ya me dice que D es 2. De modo que S10, ¿qué significa S10? ¿Qué significa S10? La La suma de los... Que la. Así, bueno. ¿Qué significa? ¿Alguien dijo la suma de? de los 10 primeros números. Bien. Ya, la suma de los 10 primeros números es 135. Yo voy a anotar eso por acá. ¿Ya? Me dice que la suma de los 10 primeros números es igual a 135. ¿Ya? Me va a aparecer un 5 eso ahí. Ya, de los 10 primeros es 135. ¿Qué me está pidiendo? Me dice que obtenga A1. No la tengo. Y me dice que además obtenga A10. O sea, que obtenga el término que está ubicado en la primera posición y el término que está ubicado en la 10ª posición. ¿Cómo creen ustedes que yo podría hacer esto? Si tengo el D y tengo una suma. ¿Alguna se le ocurre algo? Si no se le ocurre, no importa, ¿ya? Pero ¿se les ocurre alguna forma? Fíjense que me dan un resultado. Me dan un resultado que es la suma de los 10 primeros. ¿Qué fórmula yo podría ocupar? Es una aritmética. ¿Qué fórmula podría ocupar? Ya, si no se dan cuenta, yo voy a ocupar esta fórmula, miren. Voy a ocupar la fórmula de la suma, de la aritmética. ¿Por qué decido ocupar esta? Ya yo les voy a recomendar que la utilicen cuando diga ciertas cosas. Ya, ¿por qué decido ocupar esta? ¿Por qué? Porque a mí me dan el resultado de la suma de los primeros 10. O sea, este número de acá, ¿a quién equivale en esa fórmula? Ese numerito de ahí. ¿Quién es? A n. A n. Entonces yo el n lo conozco, ¿ya? ¿Se fijan? Yo lo conozco. ¿Cuál más conozco? La suma de los 10 primeros. Yo sé que es 135, entonces se me hace mucho más fácil. ¿Cuál además conozco de acá? Conozco el n. ¿Cuál más conozco? El d El lo D, conozco. El d lo conozco. ¿Qué más conozco? ¿Conozco el A1? No, ¿cierto? no. No conozco el A1. Pero conozco el S10. Sí lo conozco. Entonces aquí tendría... El único que no conozco es el A1. Entonces yo tendría que despejar ese A1 de acá. ¿Cómo? Miren. Si yo quisiera calcular la suma, yo tendría que hacer lo siguiente. Tendría que decir que el S10... Ay, otra vez. Que el S10 va a ser igual a ¿qué? Voy a reemplazar. Ya, el N es 10 partido 2, ¿cierto? El 2 por A1, pero el A1 me está pidiendo que lo obtenga, así que no lo tengo, por ahora. Más N menos 1, que sería 10 menos 1, ¿ya? Por D, y el D también me lo dan, que sería 2. Ya, por ahora todo bien. Pero fíjense, yo el S10 lo conozco. ¿Cuánto es? 135.
¿Qué tendría que hacer en vez de escribir S10 entonces acá? Poner el 135. Muy bien. Entonces ahí solamente me va a quedar el A como una incógnita, ¿ya? Entonces en vez de ese 10, como ya lo conozco, escribo solo el 135 porque me dan la suma. Entonces, cuando a mí me den la suma, eh, es casi seguro que tienen que ocupar esta fórmula porque me están dando el resultado, pues. Entonces, si me dan, por ejemplo, la suma hasta cierto número, me dan 135 y además me dan el D, el único que me falta es el A1. Entonces se me hace más fácil porque yo lo despejo solamente. Entonces voy a seguir resolviendo aquí. Sería 10 partido 2, sería 5. ¿Ya? 2 por A1 sería 2 A1. No hay ningún problema ahí todavía dejarlo así. ¿Ya? Y acá sería 9 por 2, que sería 18. ¿Ya? ¿Qué podría hacer yo con ese 5? Acuérdense que te quiero despejar solo el A1. ¿Qué podría hacer con ese 5? Pasarlo dividiendo al otro lado. Muy bien. Pasarlo dividiendo, ¿cierto? Para que no... Otro alumno podría haber hecho esto, podría haber multiplicado hacia acá, que tampoco está malo, y después haber despejado números, ¿ya? Pero yo creo que esta es la mejor opción de pasar dividiendo al tiro, ¿ya? Porque me quedan números más chicos. Entonces ahora me queda 2 a 1 más 18. 135 dividido 5, vamos a seguir acá. 135 dividido 5, ¿cuántos son? 27. ¿Ya? 2 a 1 más 18. ¿Qué más tendría que hacer? Esto al final se formó una ecuación. Ya estoy despejando el A1 porque me lo piden encontrarlo. ¿Qué más tendría que hacer para despejar ese A1? Es una ecuación normal. Restar 18. El 18 lo podría pasar, ¿cierto? Porque estaba sumando, entonces acá me queda restando. 27 menos 18 sería 9. Es igual a 2 a 1. Y ahora ese 2 lo paso dividiendo y es igual a A1. Encontré el A1. ¿Ya? ¿Me lo pedían? Sí. Si no me pidieran el A1, fíjense, si no me pidieran el A1, a mí igual me sirve siempre tenerlo el A1, porque fíjense, en la fórmula lo ocupo y para encontrar el A10 también lo voy a ocupar. Entonces, si no me pidieran el A1, no importa, igual lo voy a buscar, porque siempre me sirve conocer el primer término. ¿Ya? Entonces, si me dan la suma, yo encuentro el A1. ¿Dudas de esta forma? De por qué apliqué aquí y cómo despejé. Si fijan, no es tan complicado, solamente es una ecuación. ¿Ya? Entonces tengo el A1. ¿Cómo creen ustedes que yo ahora obtengo el A10? Si tengo el A1. ¿Cómo creen ustedes que yo obtengo el A10 si tengo el A1? Con la misma fórmula. ¿Con la misma? ¿De qué forma si yo reemplazo el A1 acá me daría el A10? En ninguna parte hay un A10. Con la fórmula de la aritmética, Muy bien, con la aritmética. ¿Cómo? Miren, déjenme agregar una hoja. Ya, ¿cómo yo calculo el A10? Si tengo el A1. A1 igual a 9 medio. Ya, ¿recuerdan la fórmula de la aritmética? Que para obtener cualquier AN, fíjense que creo la 10, cualquier AN era el A1 más N-1 por D. ¿Se acuerdan de eso? Para obtener cualquier AN, yo necesito el A1, el N y el D. ¿Ya? El D me lo daban, era 2. ¿Ya? Entonces solamente reemplazo. Si quiero el A10, sería el A1, que es 9 medios. Se parece a 9 medios, más N-1, que sería 9, ¿cierto? Por el D, que era 2. ¿Cierto? Entonces el A10 va a ser igual a 9 medios más 18. ¿Ya? Y ahora solo me queda calcular eso. El A10 va a ser igual a
2, ¿cierto? Son 2, 1, 9 más el 1 en el 2 es 2, 2 por 18, 36. Y eso me da 45 partido 2. Entonces ahí yo obtuve el A10. Por eso les decía yo que no importa que no me pidan calcular en el ejercicio de la 1, yo igual lo ocupo. Fíjense que aquí lo necesito. Y para realizar sumas, si es que me preguntara por alguna suma, igual me sirve tener la 1 siempre, porque también está en la fórmula de la aritmética. ¿Ya? No sé si se perdieron un poco en este. Parece un poco difícil al principio, ya, pero cuando lo revisen se van a dar cuenta que no es tan complicado. Si yo me doy cuenta que tengo que ocupar la fórmula. Entonces, lo que tienen que tener presente es que cuando me pida una asociación aritmética y me dé datos, la idea es que yo tenga a mano las dos fórmulas. Que tenga a mano esta fórmula y esta fórmula. ¿Ya? Recuerden, este es para sacar sumas y este es para sacar cualquier AN, o sea, la posición que yo quiera. Ese es el número que está en la posición 10. ¿Ya? Entonces, ahora yo teniendo esto, el A1 yo puedo sacar cualquiera. Si me piden el A50, voy y lo saco. El A60 también lo saco. Voy reemplazando acá solamente. ¿Ya? No sé si quedaron dudas, chiquillos. Entonces lo que tengo que tener a mano, como les dije, las dos fórmulas. ¿Ya? La de la suma y la de la posición. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ya. Y como hay para geométrica, o sea, para aritmética también hay para geométrica. Entonces hagamos uno con geométrica. Ya. Acá me dice, sea una asociación geométrica con... Ya sé que es geométrica y si no me dijeran que es geométrica, me está dando la razón, ¿cierto? Me dice con R igual a 1/2 y ahora me dice que la suma es eso. Y me dice obtenga el primer término. O sea, tengo que obtener A1. Aquí no me está pidiendo nada más. Ya, ¿qué es lo que tendría que tener a mano? Si la aritmética tenía que tener dos fórmulas, aquí también tendría que tener dos fórmulas. ¿Cuáles? Una es esta. Yo igual las voy a anotar las dos, ¿ya? Si ocupo una o la otra, no importa. Si ocupo solo una y no la otra, no importa, ¿ya? Pero me sirve tener las dos a mano. 1 menos R. Y ahí yo me voy a dar cuenta cuál es la que voy a necesitar. 1 menos R. Ya. Fórmula 1, fórmula 2. ¿Cuál creen ustedes que tengo que ocupar para obtener el A1? ¿Cuál creen ustedes? La 2, ¿Por qué las dos? porque tiene el resultado. Exacto, ¿cierto? Me está dando la suma. Ya, me está dando la suma. Yo esta no lo podría ocupar porque sí tengo el R, pero no tengo el N, pues no sé de qué me serviría un N, no lo puedo encontrar, no me está dando el dato. Pero sí me está dando el dato de la suma, pues. Entonces yo aquí podría poner ese resultado. Entonces, ocupemos ese. Ya, pero yo voy a partir con el S6, ¿cierto? Que es lo que quiero calcular. Que es lo que me está diciendo acá. Entonces el S6 va a ser igual a A1, no lo tengo, ¿cierto? Por 1 menos R. ¿Cuánto es R? 1/2. 1/2, y eso está elevado a... ¿Cuánto? A 6. A 6. Bien, bien. Yo les pregunto, siempre les hago las preguntas ya para que se vayan dando cuenta cuáles son las letras que representa cada uno. El de abajo sería 1 menos R. Y R era 1/2. Ya, y aquí de nuevo les recomiendo que vayan haciendo esos cálculos en algún lado de la hoja, ¿ya? Para mantener más o menos un orden. No los borren si cuando lo hagan estos cálculos, ¿ya? Sería, quiero conocer cuánto es 1/2 elevado a 6. Sería 1 elevado a 6 partido 2 elevado a 6. Y eso es igual a 1 partido 64, 2 elevado a 6. 2 por 4 por 2, 8, 32, 64. Sí, por 64. Ya, entonces esa parte es 64. Y me falta el dato abajo.
sería 1 menos 1/2. ¿Cuánto es 1 menos 1/2? Sería 1/2. ¿Ya? Ustedes saben cómo suman. Mire, me voy a recordar algo si es que algunos lo saben, no importa, pero si yo cada vez que tenga un 1 y acá, por ejemplo, tenga un octavo, esto es fácil restarlo, ya para que no estén sacando mínimo ni nada. Yo, por ejemplo, el 1 lo puedo escribir de la siguiente forma. Si acá abajo hay un 8, yo el 1 lo voy a escribir como 8 partido 8. Y el otro como octavo. Entonces ahora resto solo los de arriba. 8 menos 1, 7. 7 octavos. ¿Ya? Si por ejemplo el ejercicio fuera 1 menos 1, 27, ¿cuánto me quedaría? Así, ocupando eso. Es lo mismo que yo escriba 27 partido 27, que también es 1, menos 1 partido 27. Y eso es 26 partido 27. ¿Se dan cuenta? Entonces pueden utilizar eso para restar, para que no tengan que estar sacando mínimo ni nada. Ya cada vez que hay un 1 y una fracción, ustedes pueden hacer eso. Ya, sigamos. Tengo esa parte y esa parte. Ahora voy a reemplazar acá. El S6 es igual a A1 por 1 menos el 1,64. ¿Ya? Y abajo me queda 1/2. Entonces ahora el cálculo que me falta sería este de acá. ¿Ya? Sería 1 menos 1,64. Y es igual. Entonces sería, ¿cuánto sería 1 menos 1,64? ¿Cuánto es 1 menos 1,64, chiquillos? 63 partido 64. ¿Sí? ¿Ven que es más fácil? Porque esto lo puedo convertir en 64 partido 64 menos 1, 63. ¿Ya? Entonces me queda 63 partido 64 y esta es la parte de arribita. Entonces ahora reemplazo otra vez. S6 es igual a A1, que no lo conozco porque es el que me piden. Y esa parte queda 63 partido 64 y eso está dividido en un medio. ¿Cierto? Entonces ahora ese cálculo también lo puedo hacer, pues. 63 partido 64 dividido un medio, que es lo mismo que 63 partido 64 por 2 partido 1, ¿cierto? Y ahora multiplico hacia el lado o simplifico. Ahí vean ustedes qué hacen primero. Yo voy a simplificar un 1 y acá un 32. ¿Ya? Entonces el resultado de eso sería 63 partido 32. Entonces el S6 es igual a A1 por 63 partido 32. Ya por fin llegué a eso. ¿Qué hago ahora? Voy a tener que borrar esta parte del cálculo del medio, ¿ya? Después en el video lo pueden revisar. ¿Qué me falta hacer? Acuérdense que me están pidiendo calcular el A1. ¿Qué tendría que hacer ahora? Reemplazar el S6 con el 65 octavos. Muy bien. Muy bien. Entonces, en vez de S6 va al 65 octavos, que es igual al A1 por 63 partido 32. Ya, ¿y ahora qué hago? Para despejar el A1. Ese 32 está dividiendo, ¿cierto? ¿Cómo pasaría acá? Multiplicando, ¿cierto? Y ese 63 está multiplicando, entonces pasaría dividiendo. Y eso es el A1. Y ahora me queda multiplicar eso. No sé si quién me lo puede multiplicar, por favor. Multiplicar o simplificar, ahí cada uno vea. Pero si hay calculadora, multipliquemos y después dividamos. Creo que, a ver, sería, si no me equivoco, ya. Esto me daría 260
partido 63. ¿Ya? Y ese es el A1. Ese es mi A1. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio solo me piden calcular el A1. Pero ¿qué pasa si me dijera calcule ahora el A7? ¿Qué tendría que hacer? Si además me dice, además de obtener el primer término, me dice calcule el A7. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Usar la primera fórmula. Exacto, ¿cierto? Ocupo esta fórmula acá. Escribo A7, ahora que ya tengo la 1 lo reemplazo, el R también lo tengo, ¿cierto? Que está acá, el N también, que sería el 7, y solamente desarrollo, ¿ya? Se fijan, este es un poquito más fácil porque no nos pedían otro término, pero si me los pidieran, yo podría calcular cualquier término ahora, porque ya encontré el A1, ¿ya? Entonces eso es lo que ustedes tienen que tratar de hacer, tener a mano las dos fórmulas y ver cuál de las dos me va a servir, ¿ya? Eso, chiquillos, más que nada, yo creo que son como los ejercicios que podéis hacer. Profe, Dígame. yo tengo una duda. ¿Qué pasaría si en uno de estos tipos de ejercicios nos dijera que encontráramos R? Si les dijeran que encontraran R, Sí. tendrían que darles la sucesión para que ustedes vean si es R. A ver, déjenme mostrarle el taller. Parece que en el taller hay uno parecido. Por ejemplo, en este ejercicio, si yo les digo encuentre la suma parcial, ¿qué fórmula ustedes ocupan? ¿O primero tendría que averiguar algo? ¿Qué tendría que averiguar primero para yo poder sumar estos tres? Me dice suma parcial, pero yo no sé si es ni geométrica ni aritmética. ¿Qué tendría que buscar entonces? Si hay algún D o si hay algún R. Entonces ahí tendría que aplicarlo la resta o la división. Entonces ahí yo recién voy a calcular el R o el D si me doy cuenta de cuál de las dos es. No sé si se entiende. ¿Ya? En algunos me dice que es aritmética y geométrica y en otros no me dice lo que es, entonces yo tengo que averiguar primero cómo es, ¿ya? Entonces la forma de averiguarlo era buscando si hay una resta que se repita o si hay una división que se repita. ¿Se acuerdan de eso? Revisen el video anterior si es que hay alguna duda ahí. Pero todos esos ejercicios se pueden desarrollar con el video anterior y con este, ¿ya? Eso, no sé si tienen alguna otra duda. Si ustedes revisan la guía, yo sé que hay algunos ejercicios que son distintos a esto, ¿ya? Entonces, por eso les decía que si en la prueba entran, yo les voy a grabar un video con el desarrollo de esos ejercicios y cómo se desarrollan, ¿ya? Paso a paso, lo mismo que hemos dicho acá. Si no entran, nos quedaríamos con esto. Eso, no sé si tienen alguna otra duda. En un ratito más yo les voy a subir el taller acá al grupo, al Teams, y les voy a subir las notas también del segundo taller, ¿ya? Los puntos todavía no se les van a sumar y al final ustedes deciden a cuál taller se lo van a sumar. ¿Ok? Profe, Eso. Dígame. una consulta es que yo le había pedido de la prueba 1